Bienvenidos una semana más a tu informativo de Noticias Católicas Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa presidirá los oficios de Semana Santa que tengan lugar en el Vaticano, según ha anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede. El cardenal Parolin ha recordado que sigue estando prohibido la bendición a parejas que viven sin casarse por la Iglesia, incluidas las parejas homosexuales. Varios obispos alemanes han insistido en que bendecirán todo tipo de parejas, a pesar de la prohibición explícita hecha por el Vaticano. El presidente de los obispos norteamericanos ha recordado que nadie tiene el poder de modificar las leyes de la Iglesia basadas en la palabra de Dios. El presidente comunista de Nicaragua ha reaccionado a las críticas hechas por el Papa, suspendiendo las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Un año más, y a pesar de su edad, el Papa va a presidir todos los oficios de Semana Santa que se celebren en el Vaticano, incluido el Via Crucis del Coliseo. La oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer los horarios de los oficios que celebrará Francisco durante la próxima Semana Santa. Salvo imprevisto de última hora, el pontífice estará presente en los principales actos litúrgicos del Domingo de Ramos al de Resurrección. Los ritos presididos por el Papa Francisco durante la Semana Santa comenzarán el 2 de abril, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, cuando el Santo Padre celebre en la Plaza de San Pedro la misa a las 10 de la mañana y al terminar dirigirá el rezo del Ángelus. El Jueves Santo, 6 de abril, el Papa presidirá la misa crismal en la Basílica de San Pedro a las 9:30 de la mañana. Al día siguiente, Viernes Santo, el Santo Padre encabezará la celebración de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde y el tradicional rezo del Vía Crucis a las 9:15 de la noche en el Coliseo. La vigilia pascual del Sábado Santo la celebrará el 8 de abril, a partir de las 7:30 de la tarde en la Basílica de San Pedro. El Domingo de Resurrección Francisco presidirá la Misa de Pascua a las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro, y a las 12 impartirá la bendición Urbi et Orbi. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha recordado que sigue en vigor la prohibición de bendecir parejas que conviven y que no están casadas por la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe ya se ha pronunciado. Ahora continuará el diálogo. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, respondió así a las preguntas de los periodistas sobre la bendición de parejas homosexuales aprobada por el Sínodo de la Iglesia alemana. Parolin indicó que, aunque hay tensiones entre los católicos alemanes y la Iglesia, no hay una rebelión. El purpurado señaló que algunas decisiones tomadas en Alemania no están en línea con la doctrina actual de la Iglesia y que se debe trabajar hacia una vía sinodal de la Iglesia universal para tomar decisiones para toda ella. En relación a las bendiciones de parejas homosexuales, recordó el responsum del Dicasterio de Doctrina de la Fe sobre el asunto, publicado en 2019, y añadió: Una sola Iglesia no puede tomar una decisión como esta, que concierne a la Iglesia universal. Se necesita tiempo para el diálogo. En la Iglesia siempre ha habido posiciones diferentes, a veces contrapuestas. Ahora todo esto confluirá en el camino sinodal. Varios obispos alemanes, entre ellos su presidente y su vicepresidente, han desafiado de nuevo al Vaticano, anunciando que promoverán la bendición de parejas gays. Monseñor Bode, obispo de Osnabrück, Alemania, no ha querido esperar a que Roma o el próximo sínodo sobre sinodalidad se manifiesten sobre algunas de las medidas aprobadas por la última Asamblea General del Sínodo alemán,
y ha puesto en marcha su aplicación en su diócesis. Monseñor Bode ha asegurado que las resoluciones de las últimas asambleas sinodales, que fueron apoyadas por una abrumadora mayoría de obispos y laicos, nos dan el viento de cola que necesitamos para realizar cambios concretos en nuestra diócesis, declaró el obispo Bode. En algunas parroquias de la diócesis de Osnabrück ya se celebran ceremonias de bendición para parejas divorciadas que se han vuelto a casar. Ahora el obispo Bode también lo pide públicamente. Animo a todas las parejas de nuestra diócesis que no puedan o no quieran casarse por la Iglesia, pero que aún así quieran someter su relación a una bendición eclesiástica, a que se pongan en contacto con nosotros. En la diócesis los laicos también pueden predicar la Eucaristía y administrar el bautismo. La diócesis de Osnabrück también quiere examinar cómo pueden participar más personas en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, en la elección del obispo. Del mismo modo se ha expresado el presidente del episcopado, Monseñor Betzing, preguntado por el periodista que le entrevistaba si era consciente de que el Vaticano había prohibido la bendición de parejas no casadas por la Iglesia, él respondió: «Nosotros lo vamos a hacer». Monseñor Broglio, presidente de los obispos norteamericanos, ha recordado que la Iglesia no puede desautorizar las enseñanzas de Cristo. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Timothy Broglio, ha hablado en una entrevista del próximo sínodo sobre sinodalidad y sobre lo que está ocurriendo con la Iglesia en Alemania. El prelado recuerda que la Iglesia no tiene autoridad para rechazar las enseñanzas de aquel por el que nos llamamos cristianos. Ante la posibilidad de un nuevo cisma, Monseñor Broglio asegura que sinceramente no conozco a nadie y no puedo imaginar a nadie que se alegraría de un cisma, con la excepción del diablo u otros enemigos de la Iglesia. El proceso sinodal fue concebido como un tiempo de oración y de verdadera escucha del Espíritu Santo. Ciertamente el Espíritu nunca contradecirá la Sagrada Escritura o la tradición, que son fuente de revelación divina. Igualmente apunta a la escasa participación de los fieles. He observado demasiados intentos de utilizar este proceso para expresar quejas o para imponer una agenda. Es preocupante que menos del 1% de la población católica mundial haya participado en el proceso. En cuanto a la situación de la Iglesia en Alemania, dice: «La Iglesia siempre ha seguido el dicho Roma locuta, causa finita». Los fieles católicos alemanes seguirán las enseñanzas del obispo de Roma y de sus consejeros y se abstendrán de dejarse influir por los concilios sinodales o por cualquier otra cosa que el Papa haya rechazado. Esto es lo que ocurrió en 1517 con Martín Lutero. Y añade: mientras que en aquella época los príncipes locales tenían un poder de decisión casi exclusivo, hoy los católicos alemanes tienen la libertad de obedecer al Papa y permanecer en la Iglesia. Quienes decidan lo contrario se colocarán fuera de la Iglesia. Cuando utilizamos la palabra excomunión, casi siempre olvidamos que la persona afectada se coloca fuera de la comunión con la Iglesia y no al revés. Desde el Concilio Vaticano II e incluso antes, se han hecho enormes esfuerzos por reunir a las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron primero en el gran cisma entre Oriente y Occidente, y luego en la Reforma Protestante. ¿Por qué querría alguien retroceder y separarse de la Iglesia Católica? ¿Vamos a esperar otros 500 años por intentos de reunificación? Seguramente sería mejor obedecer y evitar una nueva herida en la Iglesia Católica. Creo que el orgullo juega un papel en este proceso. A veces parece que algunas personas se comportan como un niño que quiere salirse con la suya o que no se juegue la partida. La doctrina de la Iglesia que emana de la revelación divina no puede cambiarse. Esto debe quedar claro y nadie debe dejarse engañar. Escoger pasajes individuales de la Biblia sin tener en cuenta toda la enseñanza siempre se ha llamado herejía. Seleccionar una verdad excluyendo otra es sencillamente un procedimiento erróneo, añadió. Jesús nos invita al arrepentimiento y nos da la gracia para hacerlo, pero debemos aceptar esa gracia. No tenemos autoridad para rechazar las enseñanzas de aquel por quien nos llamamos cristianos. Creo que esto hay que decirlo una y otra vez a quienes exigen que la Iglesia cambie verdades fundamentales.
Sencillamente no podemos si queremos seguir siendo católicos. Ortega, el dictador comunista de Nicaragua, ha reaccionado a las críticas del Papa, suspendiendo las relaciones diplomáticas con el Vaticano. En lo que sería un paso más en el enfrentamiento de la dictadura de Daniel Ortega contra todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, la tiranía nicaragüense ha planteado la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sería un paso previo a la ruptura definitiva. El detonante de la ruptura ha sido unas declaraciones recientes del Papa sobre la situación en Nicaragua. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige, Daniel Ortega. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas. Son un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas. El Ministerio de Exteriores de Nicaragua ha reaccionado mediante un comunicado en el que indica que se están planteando romper relaciones con el Vaticano. Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas. Ortega mantiene en la cárcel a Monseñor Álvarez, simplemente por haber denunciado la falta de libertad en el país. Ayuda a la Iglesia necesitada hizo saber hace unos días que se teme por la salud del obispo debido a las condiciones en que se encuentra encarcelado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la acogida que han tenido en la Iglesia las conclusiones del Sínodo alemán. Una vez concluido el Sínodo alemán, no han tardado en producirse las consecuencias. El presidente y el vicepresidente del episcopado de ese país inmediatamente han hecho declaraciones públicas diciendo que van a poner en marcha en sus diócesis respectivas lo de la bendición de las parejas que no estén casadas por la Iglesia, no solamente las parejas homosexuales, sino los divorciados vueltos a casar civilmente o simplemente los que viven juntos. Un periodista le preguntó a Monseñor Batzing, el presidente del episcopado, si era consciente de que eso implicaba desobedecer una orden explícita del Vaticano. Monseñor Batzing, que por supuesto sabía de lo que le estaba hablando el periodista, no quiso contestar a la pregunta y se limitó a decir: en mi diócesis lo vamos a hacer. Fuera de Alemania, ha sido en Francia donde se ha producido la primera reacción a favor de lo que se ha aprobado en el sínodo alemán. Un grupo de obispos franceses va a pedir al Vaticano que se modifique, que se estudie de nuevo, que se cambie la doctrina sobre los actos homosexuales, de forma que esos actos homosexuales, al menos en determinadas circunstancias, en determinadas ocasiones, que están por ver cuáles serían, dejarían de ser pecado y se convertirían en algo lícito. Por otro lado, en un país como Bélgica llevan ya un año bendiciendo parejas homosexuales sin que haya pasado absolutamente nada, es decir, sin que haya habido ninguna llamada de atención por parte del Vaticano. Pero lo que más me ha llamado la atención a mí esta semana ha sido el enorme silencio que se ha producido en la Iglesia Universal. Me refiero sobre todo al colegio episcopal después de lo que ha ocurrido en Alemania. Han sido muy pocos los obispos que han alzado su voz criticando lo que han aprobado los alemanes, incluso pidiendo respetuosamente al Papa que intervenga para hacer frente a esta situación, pidiendo oraciones para que el Papa tenga la gracia del Espíritu Santo y la fuerza para evitar este gravísimo cisma en la Iglesia. ¿Por qué este silencio? Me ocurren al menos 3 explicaciones. Quizá no sean las únicas. Primera explicación.
el conjunto del episcopado mundial está de acuerdo con lo que está pasando en Alemania. No creo que sea la correcta, porque estoy convencido de que los africanos no están de acuerdo, y estoy seguro de que muchos obispos del resto del mundo, no solamente en África, tampoco están de acuerdo. Segunda explicación. El conjunto del episcopado considera que, en el fondo, el Papa está de acuerdo con los alemanes. Es decir, consideran que las palabras del Papa en contra del sínodo alemán, llamándole, por ejemplo, un sínodo elitista e ideologizado, o la carta que dirigió al principio del camino sinodal alemán, diciendo que debía de ser un sínodo centrado en la evangelización, o el mandato que les dio a sus más próximos e importantes colaboradores, cardenales Parolin, Ladaria, Ouellet, rechazando y prohibiendo cosas que el sínodo alemán después ha aprobado, o incluso la orden explícita que recibió el nuncio en Alemania hace apenas una semana, y que él mismo dijo que hablaba de oficio en contra de algunas cosas de lo que se estaban discutiendo en el sínodo, quizá consideran que todo esto, que son cosas del Papa a favor de la doctrina verdadera, que sin embargo no representa el sentir, el pensamiento del Papa, y tienen miedo de que si dicen algo en contra del sínodo alemán, el Papa les quite de su cargo, de su puesto como obispos. Esto sería terrible porque significaría que para ellos el Papa es un hipócrita, que dice una cosa y está bien claro lo que dice, pero que en realidad siente y desea otra. Si esto fuera así, sería muchísimo peor que consideren que el Papa es un hipócrita, sería muchísimo peor que incluso el propio sínodo alemán. Hay una tercera explicación. La tercera explicación es que crean que hay que dejarle al Papa sin decir nada, no sea que decir algo sea una forma de presionarle. Hay que dejarle que actúe cuando él considere que debe actuar, o bien hay que esperar al sínodo de la sinodalidad en octubre para que allí se resuelvan todas estas cosas. Sea por el motivo que sea, la verdad es que al Papa le han dejado solo. El no haber habido manifestaciones públicas, porque lo de Alemania ha sido público, no haber habido manifestaciones públicas en contra de lo que allí se ha aprobado, y pidiendo humildemente al Papa que se manifieste, que tome medidas, o que cuente con ellos si toma medidas, significa que le han dejado solo. ¿Qué habría ocurrido si muchísimos episcopados o muchísimos obispos hubieran hablado esta semana? Pues lo que habría ocurrido es que el Papa se sentiría reforzado, sabe que cuenta con sus hermanos obispos, con la mayoría de sus hermanos obispos detrás de él, que cuenta con ellos y tendría la mucha mayor fuerza para hacer frente a esta grave situación. Le han dejado solo. No sé cuáles son los motivos. He dado 3 causas. No sé cuáles son los motivos, pero la verdad es que le han dejado solo. A mí y a unos pocos que son como yo, nos insultan todos los días, diciéndonos que somos enemigos del Papa y que somos incluso enemigos de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos en contra de lo que dice el sínodo alemán. Y por eso nos dicen que somos enemigos del Papa. Pero ¿qué es lo que quieren decir cuando afirman eso? Lo que quieren decir es que el Papa es un hipócrita que piensa una cosa y dice otra, que quiere una cosa y enseña otra. Yo creo que cuando el Papa escribe la carta a los alemanes, que cuando el Papa le pide a Ladaria, a Parolin, a Ouellet que intervenga, que cuando el Papa dice en una entrevista que el sínodo alemán está ideologizado y es elitista, o que cuando el Papa, aunque haya sido a través de la Secretaría de Estado, manda al nuncio que se exprese en el inicio de la plenaria de los obispos, yo creo que el Papa es sincero.
Yo creo que cuando el Papa enseña la doctrina de la Iglesia y pide a sus colaboradores que enseñen la doctrina de la Iglesia, creo que el Papa es sincero. Bueno, pues resulta que yo, y otros pocos como yo, que creemos que el Papa es sincero, somos enemigos del Papa. Nos insultan y nos dicen que somos enemigos del Papa porque no creemos que el Papa sea un hipócrita. Y los que dicen que son sus amigos, en el fondo están diciendo que el Papa es un hipócrita. Estoy seguro de que no lo es. Y por lo tanto quiero apoyarle para que lo que él ha dicho, lo que él ha enseñado, lo que él ha pedido a sus colaboradores que digan y enseñen, quiero apoyarle para que eso se lleve a cabo. No quiero dejarle solo en esta batalla. Es un momento extraordinariamente difícil para la Iglesia. Y tenemos que expresar nuestro apoyo a lo que el Papa enseña, a lo que el Papa ha enseñado, a lo que la Iglesia lleva 2000 años enseñando. Tenemos que expresar nuestro apoyo abiertamente, públicamente. De lo contrario, le estaremos dejando solo. Insisto, en un momento dificilísimo, como quizá no ha vivido la Iglesia en toda su existencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la Iglesia. Pero si quieres estar informado de lo que va sucediendo cada semana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Magnificat TV. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.